Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, fue un asesino en serie colombiano. Se le atribuyen más de 300 asesinatos de niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70 y 80. Su caso es escalofriante, no solo por la cantidad de víctimas, sino también por la forma en que las autoridades lo manejaron. Tras ser detenido, confesó sus crímenes, pero fue liberado en el año 2002 en Colombia debido a la legislación de aquel entonces. Es una de las figuras más infames en la criminología latinoamericana. Pedro Alonso López, nacido en 1948 en Venadillo, Tolima, fue el último de 7 hermanos asesinados durante la Guerra Civil de la Violencia. Su madre, Benilda López de Castañeda, fue víctima de violencia ambiental, excesivo control materno y falta de figuras parentales. Su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. López vivía en una sola habitación con cortinas a modo de separación y fue abusado sexualmente por su madre. Fue adoptado por una familia estadounidense pero nuevamente fue agredido sexualmente por un profesor. En 1969 fue detenido y absuelto de 4 cargos. López fue declarado defensa y recibió solo 2 años de servicio militar obligatorio. La transformación de Pedro Alonso López en un asesino en serie fue el resultado de una infancia marcada por el abuso, la negligencia y la violencia. Desde una edad temprana, fue expuesto a un ambiente tóxico y abusivo, tanto en su hogar como en las calles. Los traumas que sufrió, como el abuso sexual, la ausencia de una figura paterna y el abandono emocional, destruyeron su capacidad de empatía y lo llevaron a desarrollar un profundo resentimiento hacia la sociedad. A lo largo de su vida, López experimentó un ciclo de abuso y violencia, lo que reforzó su deseo de venganza y control. Su incapacidad para procesar de manera saludable sus traumas, junto con la falta de apoyo emocional y la indiferencia de las instituciones, lo empujaron a cometer los crímenes atroces que lo hicieron famoso. Su historia refleja cómo los abusos constantes pueden distorsionar la psique de una persona y, en algunos casos, llevarla a cometer actos extremos de violencia. López confesó haber secuestrado, abusado y asesinado a más de 300 niñas, principalmente de entre 9 y 12 años, en Colombia, Ecuador y Perú. En Ecuador, se confirmó la existencia de fosas comunes con los restos de al menos 53 víctimas, lo que respaldó sus confesiones. La fosa común en Ecuador. Durante su detención en Ecuador en 1980, López confesó que había asesinado a más de 100 niñas en ese país. Guiando a las autoridades, les mostró varias fosas comunes en las zonas rurales, donde encontraron los cuerpos de al menos 53 niñas. La mayoría de las niñas fueron estranguladas después de sufrir abusos. López relató que las miraba directamente a los ojos mientras las asesinaba, disfrutando de su miedo. Pedro Alonso López comenzó a ser investigado por la policía tras ser arrestado en Ecuador en 1980, cuando intentó secuestrar a una niña en un mercado local de Ambato. Este fue el punto de partida para descubrir sus crímenes. El caso de Pedro Alonso López destaca la importancia de 1. Prevención temprana, ayudar a niños en situaciones de abuso o riesgo. 2. Fortalecer la justicia, sanciones adecuadas y cooperación internacional en crímenes graves. 3. Protección comunitaria, educación para evitar peligros y apoyar a las comunidades vulnerables. 4. Mejorar la respuesta policial, detectar patrones de desaparición y actuar rápidamente. 5. Seguimiento post-liberación, vigilar a criminales peligrosos tras su liberación. Es un recordatorio de la necesidad de proteger a los vulnerables y prevenir la impunidad.